Esta noche en nuestro espacio, la entrevista de nuestro informativo, nos acompaña David Jung, concejal de Juventud en el municipio de Lavall. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Monse. Bueno, David, me gustaría tratar contigo unos cuantos temas, entre ellos temas que se tocaron en el pasado pleno, como el presupuesto, como la moción que llevó Izquierda Unida o como la mesa de reestructuración. Pues sí, la verdad es que fue un pleno bastante más completo de lo que suelen ser, aparentemente no, porque no había muchas mociones en el despacho extraordinario, pero había varios temas que yo creo que son muy importantes para la Vall d'Uixó, para el pueblo, porque entre ellos pues afectaban, el primero de ellos, del que has mencionado, que es el presupuesto, en realidad es la reestructuración del presupuesto, porque con todo el problema del COVID-19, con todas las consecuencias que ha tenido el confinamiento y las diversas medidas de seguridad a las que aún estamos sometidos o en las que aún estamos, pues ha habido una reducción de ingresos considerable. ¿Qué ocurre cuando tú en un presupuesto tienes ingresos y gastos y lo tienes que cuadrar y de repente los ingresos caen 2 millones de euros? Los gastos también los tienes que bajar 2 millones de euros. Han caído pues por diversos factores. El más importante, evidentemente, que las entradas de COBES. Se ha tenido que cerrar el COBES unos cuantos meses y eso es claro, pues no ha habido ningún tipo de afluencia de personas, pero es que ahora en la apertura, claro, pues las condiciones pues son las que son y solo pueden entrar 8 personas por barca y en programas pues como In the Cave, etcétera, también han visto reducido su aforo, con lo cual los ingresos serán mucho menos, al menos hasta que toda esta nueva normalidad se convierta en la antigua normalidad. Ojalá sea pronto, ¿no? Que tengamos una vacuna, un remedio para la enfermedad. Entonces, pues claro, ha sido un golpe muy duro porque ha habido prácticamente que rehacer todo el presupuesto desde cero, porque como sabéis, la mayor parte del presupuesto que manejamos en cualquier municipio son gastos ineludibles, pues desde sueldos de personal hasta contratos grandes como el contrato de la basura, el contrato de la iluminación eléctrica, el contrato del agua, que también si queréis comentaremos algo porque también se aprobó una moción al respecto. Y claro, pues esto también nos hace ver que algo que ya estamos viendo desde hace tiempo y en lo que queríamos trabajar o ya habíamos empezado a trabajar, que es que tenemos una estructura presupuestaria en la Vall d'Uixó muy compleja porque carecemos de ingresos extra como tienen otras poblaciones. No tenemos gran cantidad de suelo industrial, no tenemos suelo de segundas residencias, que eso aumenta mucho considerablemente los ingresos por el IBI y además pues bueno, tenemos unos servicios sociales muy amplios, muy completos, que atienden a muchísimos sectores de la población y que siempre hemos dicho que son para todos y es verdad. Y eso, claro, pues tenemos unos gastos importantes y a la vez que unos ingresos mínimos. Entonces, nosotros entendemos desde Esquerra Unida que hay que trabajar en dos sentidos, aumentar los ingresos y también reducir los gastos. Reducir los gastos, para eso presentamos la moción de financiación. La presentó el equipo de gobierno. Nosotros se la propusimos a los socios de gobierno, al Partido Socialista y a Compromís, desde Esquerra Unida, esta moción en la que se pide a las administraciones superiores, Consellería, Estado español, incluso diputaciones, etcétera. En primer lugar, que haya una mejor financiación de los ayuntamientos, porque al fin y al cabo somos la administración más cercana al ciudadano, nosotros conocemos el territorio, los concejales pisamos la tierra que trabajamos, no es lo mismo el caso de la Vall d'Uixó, ni su estructura económica, ni sus necesidades, ni sus circunstancias, que Nules o yo que sé, que Onda, que sí que tiene mucho suelo industrial, o Villarreal ni digamos, o que poblaciones de la costa mucho más pequeñas, como pueden ser Chilches o Moncofa, que sí que tienen ese suelo residencial, o mejor dicho, de segundas residencias. Entonces, claro, de acuerdo a esto, pues tendríamos que, conocemos mucho mejor la estructura y conocemos las necesidades y dónde hay que invertir y dónde igual pues no es tan necesario invertir. Entonces, entendemos, y eso yo creo que es una propuesta de Esquerra Unida a nivel estatal y de Unidas Podemos a nivel estatal, que dar más margen de maniobra a los municipios para gestionar presupuestos, y eso implica evidentemente mejorar la financiación de los ayuntamientos. Pero es que aparte hay muchas infraestructuras que nosotros estamos gestionando y pagando, como puede ser la Llar Sagrada Familia, el hogar de jubilados, que es municipal, que implica unos gastos de más de 1 millón de euros al año. Con todo este problema del COVID ha habido que invertir 200.000 euros más en medidas de seguridad, porque estamos viendo que más de la mitad de los fallecidos debido al coronavirus han sido en residencias de ancianos. Teníamos que extremar las medidas de seguridad y
por salvar vidas, pues no podíamos escatimar, con lo cual hay que... pero a la vez hay una ley de consellería que habla que las competencias en este tipo de instalaciones, de servicios, pertenecen a consellería. Por tanto, lo que proponen, bueno, nosotros lo hemos gestionado hasta ahora, lo podemos gestionar, pero deme el dinero de acuerdo con los gastos que implica gestionar una infraestructura de este tipo, ¿no? Es decir, que al ayuntamiento no le sea gravoso o no le sea excesivamente gravoso. Entonces, esos dos puntos eran los principales. Y a partir de ahí también pues modificar la famosa ley Montoro para que el superávit de los ayuntamientos no se tenga que gastar obligatoriamente en cubrir la deuda. Creo que los ayuntamientos ya hemos hecho los deberes, hemos cubierto gran parte de la deuda que era necesario cubrir para cumplir los criterios que exigía la Unión Europea, y creo que ha llegado el momento de decir, señores, pues sigamos amortizando deuda o sigamos pagando la deuda, pero a un ritmo quizá menor, porque ya consideramos que hemos hecho los deberes. Y por una parte está eso, que es mejorar la estructura presupuestaria, pero por otro lado tenemos que mirar hacia dónde queremos ir, hacia dónde quiere ir la Vall d'Uixó en un futuro. Más que una mesa de reconstrucción, una tabla de reconstrucción, yo creo que es una tabla de renovación de alguna manera, ¿no? De cara a mirar al futuro, como sector económico principalmente. Y yo creo que ahí es fundamental que todos los partidos políticos nos pongamos de acuerdo. Esto a los vascos les funcionó muy bien. En los años 80 crearon este tipo de foros de diálogo, todos lograron ponerse de acuerdo, avanzar hacia un sentido, de manera que si dentro de 3 años cambiara el gobierno, se pueda seguir caminando hacia allá, porque hay muchas medidas. Bueno, si aplicamos medidas a corto plazo, esos son parches. Servirán para el año que viene y como mucho para dentro de año y medio. Pero las medidas que tienen verdadero éxito a la larga, que se ven sus resultados a lo largo de 10, 15, 20 años, son medidas que se tienen que aplicar en un plazo largo de tiempo, con muchas etapas, etcétera. Entonces, ahí es necesario que si hay un cambio de gobierno se continúe en la misma línea. Esto del famoso refrán de fer per a desfer, pues no. Entonces, muchas veces, cada vez que entra un equipo de gobierno nuevo de color diferente al que había, pues se revierte todo lo que se había avanzado, se vuelve a empezar otra línea de actuación. Entonces, es fundamental que todos caminemos, al menos en las líneas maestras, en las líneas generales, en una misma dirección. Yo creo que es posible ponerse de acuerdo, soy optimista. Tenemos ideologías completamente diferentes, tenemos maneras de entender la economía e incluso la vida en general de una manera muy diferente, pero volviendo al ejemplo vasco, si los vascos se pusieron de acuerdo en los años 80, cuando había un grupo terrorista que mataba a 3 personas al día casi, pues no era tanto, pero bueno, que había muchos muertos por en medio y muchísimas tensiones de otro tipo, mucho más graves que las que puede haber aquí, porque nosotros no vamos a hacer ese ejercicio de responsabilidad y yo creo que de inteligencia política. Pero bueno, por eso digo que es muy importante. Hoy ha sido la primera reunión de la mesa de la tabla de reconstrucción. Creo que ha sido fructífera, ya conforme vaya avanzando iremos a ver, y bueno, yo de momento la actitud la veo positiva, pero nadie se acaba de creer que podamos llegar a acuerdos de este tipo. A veces uno piensa que ni los propios intervinientes se lo acaban de creer, y yo creo que sí que nos lo tenemos que creer. Desde luego en Esquerra Unida estamos convencidos de que es un instrumento necesario y además urgente. Hay un dicho que dice, querer es poder. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Monse. Es verdad que hay muchas trabas y muchos problemas y que no es tan fácil. Yo aquí lanzo un mensaje optimista, tengo carácter optimista de por sí, pero es complejo, es muy complejo que partidos muy diferentes se pongan de acuerdo. Hay unos partidos que están en el equipo de gobierno, otros que están en la oposición, y hay tensiones de todo tipo. Entonces, pues bueno, pero siendo algo difícil, oye, ¿por qué no? En la vida las dificultades están para afrontarse y pues, desde luego para estar convencidos de que como mínimo puede salir bien. Claro. Bueno, referente a juventud, David, también tenemos en marcha, si mal no recuerdo todavía, el concurso de mascarillas, pero también está el Festival de Guitarra. Sí. Bueno, la verdad es que este año ha sido un año raro. Determinadas áreas como juventud, como cultura, como deportes, etcétera, hemos tenido un recorte importante para poder paliar esos 2 millones de euros que había que compensar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues entre el confinamiento y estos recortes express que hemos tenido que realizar, pues poco vamos a poder sacar adelante. Pero bueno, de esas pocas cosas, una de ellas era el concurso de mascarillas, que ya se ha acabado el plazo, ya tenemos todas las obras.
todos los concursantes, hay, si no recuerdo mal, 30 y pico obras, digamos, ¿no? 30 y pico diseños, mejor dicho, y algunos de mucha calidad, yo creo que apuntan bien, y ahora el jurado tendrá que decidir, un jurado además quiero agradecer de expertos que han decidido pues, colaborar de una manera totalmente desinteresada en esto, y quiero agradecerles públicamente que hayan participado. Bueno, es un jurado de mucha calidad, ya lo anunciaremos cuando hablamos del acta y todo esto, y se haya producido la reunión del jurado y hayan emitido veredicto, que tampoco es bueno decir nombres de gente que vive aquí, que es jurado de algo, no sea cosa que parezca que... entonces, yo creo que esto se enmarcaba en una campaña más amplia de concienciación de la juventud, de uso de mascarillas y sobre todo de respeto por las medidas de seguridad relacionadas con la transmisión del COVID-19. Y respecto al Festival de Guitarra Estanislao Marco, estaba previsto para ahora, para principios de julio, se ha tenido que retrasar, pero era algo que queríamos continuar haciendo. Evidentemente ahora será con mucho menos presupuesto del que había, bueno, mucho menos, con menos presupuesto, pero al menos que esta primera edición, o edición número 0, sí que se podía celebrar por dos razones. En primer lugar, porque ya estaba todo en marcha, anunciado, incluso se hizo aquel famoso certamen en el confinamiento en el que participó muchísima gente. De hecho, lo he comentado ya en varios sitios, de los 4 ganadores, uno era un chiquito que nos mandó su interpretación desde Perú, como era online, llegó a todas partes, y otro desde Rumanía, que el de Rumanía viene, porque el premio es una beca, es gratuitamente, puede participar en la masterclass que se harán durante el festival, ¿no? Venir sí que tendrá que venir por sus propios medios. El chiquito de Perú, pues desgraciadamente no ha podido venir, también está mucho más lejos, no es lo mismo cruzar el Atlántico que venir de Europa, pero bueno, online también podrá seguirlas y bueno, es un festival que lo que pretende es recuperar la figura de uno de los músicos más insignes de la Vall d'Uixó, que no es demasiado conocido, aunque tiene incluso una calle dedicada, etcétera. Además el salón de actos del conservatorio también lleva su nombre, etcétera, pero en el mundo de la música es una pieza importantísima, sobre todo en la evolución de la guitarra, entre el romanticismo y el primer realismo, y entre Tárrega y Narciso Yepes, pues digamos el alumno de uno y el maestro de otro, el alumno de una generación y el maestro de otra, ¿no? Y aprovechando pues, la feliz circunstancia que hace unos años Jorge Orozco, que es uno de los miembros de la dirección artística de este festival, encontró por casualidad en el Rastro de Valencia unas partituras que se consideraban perdidas de este vallero ilustre, pues aprovecharemos para hacer una serie de actividades y relanzar este festival, que es un festival orientado sobre todo a jóvenes músicos, por supuesto. Hay 4 categorías, entre los nacidos entre el 2001 y el 2011, y alumnos de conservatorio han de ser, etcétera, y se compondrá pues de masterclass y talleres para todo aquel que quiera apuntarse, el concurso de guitarra, que incluirá pues estas 4 categorías, y además pues una serie de actuaciones para el público en general, para que también el resto de valleros y valleras puedan disfrutar de este festival. Se ha visto también mermado por las medidas de seguridad que habrá que observar tanto en las clases como en las actuaciones, pero bueno, yo creo que podemos hacer algo, por eso he hablado de año 0 del festival, y ya para el año que viene yo creo que sí que podremos hacer algo mucho más ambicioso, aunque este año estará muy bien, ¿eh? Se habla de septiembre, se llevará a cabo en septiembre. Sí, el primer fin de semana de septiembre. Porque como ya se rumorea que a final de septiembre nos confinan otra vez. Bueno, a ver, esto es totalmente oficioso y yo espero que eso no ocurra. En cualquier caso, esto es el primer fin de semana de septiembre, respetando las medidas de seguridad que en principio habrá en septiembre. Esperemos no tener ningún susto antes y esperemos no tenerlo después, porque en principio yo supongo que... Bueno, supongo, la gente, la verdad es que a veces pues nos confiamos, ¿no? Esto ha pasado y ya creemos que ya es todo pasado y que ya podemos volver a la antigua normalidad así como así, y desgraciadamente no es. Un programa como el de hoy, tú y yo estaríamos más cerca probablemente, quizá incluso hubiera algún compañero o alguna compañera junto conmigo, que lo hemos hecho más de una vez, y ahora no es posible. Hace 2 semanas estamos haciendo una entrevista parecida a esta online. Quiero decir que todo esto, pues bueno, pues nos tenemos que acostumbrar durante un tiempo hasta que haya un remedio eficaz, y de momento pues hay que hacer ese esfuerzo por el bien de nuestros mayores, pero por el bien de todos, porque es que si nos vuelven a confinar, esto de verdad va a ser un desastre económicamente hablando. Bueno, ya lo es, tenemos un problema grave que hay que afrontar,
pero claro, hay que tener una solución antes de que la solución médica esté sobre la mesa. ¿Quieres añadir algo más, David? Bueno, pues nada, agradeceros como siempre que me hayáis invitado, animar a todos a que, bueno, al concurso en Mascaretes ya no se podrá apuntar nadie, porque ya está cerrado el plazo de presentación, pero sobre todo, ya que estamos aquí, pues aprovechar a todos los jóvenes y a las personas que nos estén escuchando, sean de la edad que sean, a que tenemos que seguir concienciados, tenemos que seguir respetando las medidas de seguridad y sobre todo que se puede disfrutar de muchas actividades. Una de las razones de no suspender todos los programas ha sido esta, intentar mantener algunos actos, algunas actividades para que podamos continuar o recuperar esa parte de esa antigua normalidad, pero para que eso pueda ocurrir todos tenemos que ser muy rigurosos respetando la seguridad y nosotros intentamos, pues en la medida de lo posible desde el ayuntamiento, pues eso, que la gente pueda continuar con cierta actividad, en este caso cultural dirigida a jóvenes, pero en cualquier otro caso pues puede ser deportiva o en fin, del ámbito que sea. Y eso sí, depende de todos nosotros, de cada uno de nosotros, porque por mucho que pongamos las administraciones, si la gente no pone de su parte va a ser difícil. Eso es. Muchas gracias. A vosotros.